Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de la lección 19 que se trata de los impedimentos para la celebración del matrimonio. Ustedes están viendo el contenido de nuestro programa de estudios y lo que vamos a desarrollar en el transcurso de este pequeño material que les preparo. Y para desarrollar esta unidad, lo importante es primero que sepamos lo que significa el matrimonio, qué concepto tenemos de matrimonio. Nosotros ya estudiamos esto en lecciones anteriores, pero vamos a volver a recordar lo que dice nuestra ley 1/92 respecto al concepto o definición del matrimonio que trae consagrado. Es así que el artículo 4 de la ley 1/92 define al matrimonio como la unión que es voluntariamente concertada entre el varón y la mujer, legalmente aptos para ello, con las formalidades que requiere la ley y con el objeto de hacer vida en común. Ese es el objeto del matrimonio. Entonces tenemos que de esta definición que consagra el propio Código Civil, la ley 1/92, que es una ley anexa, establece incluso las características del matrimonio. Es así que debe ser voluntaria esta unión, debe ser entre varón y mujer, es lo que consagra nuestra ley en concordancia a lo que establece la propia Constitución Nacional. Debe ser formalizado, estas personas deben ser aptas para contraer matrimonio y se formaliza conforme a la ley para hacer vida en común. Ese es el objeto principal. Entonces, según la norma jurídica, debe haber aptitud o capacidad de las personas que van a contraer matrimonio, de los contrayentes. Entonces, esta aptitud establece la norma jurídica, que establece una serie de requisitos y por tanto, en consecuencia de obstáculos o de impedimentos que no habilitan a las personas para contraer matrimonio. Ahora bien, en principio tenemos que partir de las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional. Como ya estudiamos en clases anteriores, el derecho de familia está consagrado en la Constitución Nacional en el capítulo 4, de los artículos 49 en adelante. Los artículos 50, 51, 52 consagran al matrimonio como un derecho que tiene toda persona que habita en nuestro país, ¿verdad? Pero con los requisitos que establece la ley. Entonces, incluso el artículo 52 de la Constitución Nacional establece que la unión en matrimonio del varón y de la mujer es uno de los componentes fundamentales de la sociedad. O sea, habla del varón y de la mujer como un requisito para constituir el matrimonio. Y asimismo, el artículo 51, en donde expresamente establece que es la ley la que va a establecer las formalidades para la celebración del matrimonio. Dentro de estas formalidades es que se establecen las prohibiciones o los llamados impedimentos para la celebración del matrimonio. No obstante, nuestro Código Civil parte del principio fundamental del derecho que tiene toda persona a contraer matrimonio, salvo las prohibiciones que establezca la propia ley. Y como ya dije, son estas prohibiciones las que desde el punto de vista técnico jurídico se llaman impedimentos. Son exclusiones al derecho a contraer matrimonio que establece la norma jurídica. Y estas exclusiones se fundan en una cuestión de orden público, se fundan en el bien común. Es la manera de justificar estos
obstáculos que la propia ley establece y que en consecuencia imposibilita la celebración de un matrimonio válido. Esos son los impedimentos que hoy estamos estudiando. Ahora bien, si vamos a hablar de impedimentos en sentido amplio, este engloba a todas las prohibiciones que establece la ley y que conllevan no solo nulidad del matrimonio, sino también que generan sanciones. El caso de los llamados impedimentos impedientes, perdón, que a pesar de que se celebran en contravención a lo que establece la norma jurídica, genera sanciones específicas y no la nulidad. Entonces, en un sentido amplio engloba toda prohibición, pero en un sentido restringido se habla solo de los impedimentos dirimentes, aquellos que impiden la celebración de un matrimonio válido. Es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Son los impedimentos impedientes están consagrados en la ley, así como los impedimentos dirimentes, aquellos que generan la nulidad misma del matrimonio en caso de que se celebren a pesar de las prohibiciones de ley. Y para ello tenemos que tener el Código Civil para leerlo desde los artículos 140 en adelante y la ley 1/92, que es la que modifica varias disposiciones del Código Civil, y vamos a estudiar hoy desde los artículos 17 en adelante. Ahora bien, la doctrina divide a los impedimentos en impedimentos dirimentes e impedimentos impedientes. Los impedimentos dirimentes son aquellos que impiden la celebración de un matrimonio válido. Son obstáculos, por tanto, que la ley señala y en virtud de los cuales no se puede celebrar el matrimonio. Son prohibiciones para las personas. Y estas personas que están comprendidas en esas prohibiciones no tienen la aptitud para contraer matrimonio, no son titulares de ese derecho. Ahora bien, los impedimentos dirimentes pueden a su vez ser absolutos y relativos. Los impedimentos dirimentes absolutos son aquellos obstáculos en virtud del cual se impide la celebración de un matrimonio válido con cualquier persona. Por ejemplo, aquel que está unido por un matrimonio anterior, lo que llamamos con términos jurídicos vínculo matrimonial subsistente. Estas personas que ya están casadas en términos comunes no pueden contraer matrimonio según nuestra legislación mientras subsista ese vínculo matrimonial anterior. No pueden contraerlo nuevamente con otra persona, por tanto no son titulares de ese derecho a contraer matrimonio en ese momento. Ahora bien, los impedimentos dirimentes relativos impiden la celebración del matrimonio, pero con determinadas personas. Es decir, el sujeto o la persona puede contraer matrimonio, pero no con aquellos designados en la ley o comprendidos en la ley. Por ejemplo, el matrimonio entre descendientes, en línea recta, ¿verdad? El matrimonio en línea recta. Y en este caso, descendientes, está prohibido. Uno puede contraer matrimonio, es titular de ese derecho, pero no puede contraer matrimonio con sus descendientes. En ambos casos, si los impedimentos son dirimentes absolutos o relativos, genera la nulidad del matrimonio. En el caso de los impedimentos impedientes, no genera la nulidad del matrimonio cuando se celebra a pesar de la existencia del obstáculo, pero sí genera sanciones y para cada caso que la ley establece también consagra cuáles serán las sanciones en el caso de incumplir lo que establece la norma. El ejemplo que aquí anotamos es el de la viuda que contrae matrimonio antes del plazo señalado en la ley, que tiene como sanción la pérdida de los bienes que ha recibido a título gratuito de su cónyuge, del causante sería.
La Ley 1/92 consagra los impedimentos que recién hemos señalado y que se clasifican según la doctrina. El Código Civil también consagra a partir de los artículos 140 en adelante. En cuanto a la Ley 1/92, los impedimentos están consagrados en el artículo 17, las que señala la doctrina que son impedimentos dirimentes absolutos. Impedimentos dirimentes relativos están consagrados en el artículo 18 y los impedimentos impedientes son los consagrados en los artículos 19, 20 y 21. Ahora bien, el artículo 17 fue modificado, los artículos, perdón, 17 y 20 en realidad fueron modificados por la ley 5419 del año 2015. Entonces, deben actualizar, si tienen un código que es de una versión anterior del año 2015 y que no tiene esta ley modificatoria, pueden tener acceso en internet a ese texto. Entonces, para que no les genere confusión, actualmente la norma vigente, el artículo 17, expresa que no pueden contraer matrimonio las personas que no hayan cumplido 18 años de edad, con la excepción que establece el artículo 20. ¿Y cuál es la excepción del artículo 20? Que los menores a partir de los 16 años cumplidos y hasta los 18 años requieren de la autorización de los padres o tutores para que puedan contraer matrimonio. Si es que faltan los padres, uno de ellos o incapacidad, en caso de incapacidad de uno de ellos, basta con el consentimiento del otro. Cuando ambos fueren incapaces o hubieran perdido la patria potestad, es el juzgado de la niñez y de la adolescencia la que va a decidir si ese menor de edad puede contraer matrimonio, pero a partir de los 16 años de edad, no antes de los 16 años de edad. Entonces, cabe aclarar esto porque las disposiciones anteriores a esta autorizaban a menores de 16 años incluso excepcionalmente a contraer matrimonio a partir de los 14 años. Actualmente es a partir de los 16 años con las autorizaciones ya señaladas. Luego, el artículo 17 en su inciso segundo consagra que no pueden contraer matrimonio tampoco los ligados por vínculo matrimonial subsistente. Asimismo, quienes padezcan de enfermedad crónica, contagiosa y que sea transmisible por herencia, salvo el caso de matrimonio in extremis o en beneficio de los hijos comunes. Tampoco pueden contraer matrimonio los que padezcan de enfermedad mental crónica que les prive del uso de razón, aunque fuere esta enfermedad mental crónica de manera transitoria. Y por último, los sordomudos, ciegos sordos y ciegomudos que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable. En estos casos hay impedimento absoluto. Estas personas señaladas en este artículo, como se puede ver, no pueden contraer matrimonio de manera alguna. Por eso es que hablamos de impedimento dirimente absoluto en concordancia con lo que estuvimos estudiando en el concepto en doctrina. El impedimento dirimente relativo que establece el artículo 18 de la ley 1/92 inicia diciendo que no se permite el matrimonio entre sí o no pueden contraer matrimonio entre sí. En ese caso, por ello hablamos de impedimento dirimente relativo. O sea, estas personas no pueden contraer matrimonio entre sí, uno con otro. Sin embargo, pueden hacerlo con las demás que no estén señaladas en este artículo. Entonces, los consanguíneos en línea recta matrimonial o extramatrimonial no pueden contraer matrimonio. Y los colaterales de la misma clase hasta el segundo grado tampoco, sean matrimonial o extramatrimonial, se entiende esto, ¿verdad? Entonces, no se puede contraer matrimonio con ascendientes ni con descendientes sin importar el grado. Y entre colaterales hasta el segundo grado. Los afines en línea recta tampoco. Ustedes ya saben que el parentesco por afinidad es el que se genera entre los parientes de un cónyuge con los parientes del otro. El del cónyuge con los parientes del otro cónyuge. Entonces, en línea recta tampoco se puede contraer matrimonio. El adoptante y sus descendientes con el adoptado y sus descendientes.
no pueden contraer matrimonio. Tampoco el que fue condenado como autor, como instigador, como cómplice del homicidio, sea doloso, del homicidio doloso, sea que haya sido consumado, que haya sido tentado por uno de los cónyuges respecto del otro cónyuge. Y por último, el raptor con la raptada mientras subsista el rapto, o hasta que hayan transcurrido 3 meses desde el cese de la retención violenta. En estos casos, estos impedimentos señalados son los impedimentos dirimentes relativos. Siguiendo con antes de avanzar con la oposición al matrimonio, con los impedimentos impedientes, el artículo 19, de la ley 1/92 consagra los supuestos de impedimentos impedientes, es decir, aquellos casos en los cuales no existe nulidad del matrimonio, pero genera sanciones establecidas en la propia norma jurídica. Entonces, el artículo 19, en el inciso primero, establece que el tutor o curador no puede contraer matrimonio con el menor o incapaz antes de que el tutor o curador cese en sus funciones y se aprueben las cuentas de la tutela o de la curatela. Si es que se contrae matrimonio a pesar del impedimento, la sanción que acarrea es la pérdida del derecho a ser retribuido en la función que estaba cumpliendo. Y además siempre es pasible de responsabilidad por daños y perjuicios o del mal desempeño que haya realizado en el ejercicio de su cargo. O sea, contraer matrimonio entonces no lo libera de estas responsabilidades. En este caso se quiere proteger al incapaz o al menor de edad. Ese es el espíritu de la norma jurídica al establecer este tipo de impedimentos. Asimismo, en el segundo inciso, el artículo 19 establece que la viuda no puede contraer matrimonio hasta que transcurran 300 días desde la muerte de su marido, salvo que antes diere a luz. En este caso, la sanción que establece la ley es la pérdida de los bienes que hubiere recibido del marido a título gratuito. Entonces la viuda, si contrae matrimonio antes de los 300 días de la muerte de su marido, pierde como sanción los bienes que hubiere recibido de su marido a título gratuito, salvo que antes haya dado a luz, es el supuesto, ¿verdad? Y por último, la viuda o el viudo que no acredite haber hecho inventario judicial de los bienes que administra y que pertenecen a sus hijos menores. En estos casos acarrea la pérdida del derecho de usufructo de los bienes de los hijos. O sea, el viudo o la viuda pierde el derecho de usufructuar los bienes de los hijos cuando no acredita haber hecho inventario judicial de los bienes pertenecientes a sus hijos menores y ha contraído un matrimonio antes de haber hecho dicho inventario. El artículo 21 establece la sanción para el caso de que los menores que han cumplido 16 años y contraen matrimonio sin la autorización necesaria, sea de padres, tutores o del juzgado de la niñez y adolescencia en su caso. En estos casos, los menores que se casaren sin la necesaria autorización quedan sometidos al régimen de separación de bienes hasta cumplir la mayoría de edad. Y el juez puede fijar la cuota alimentaria del cual podrá disponer ese menor de edad para subvenir a sus necesidades y las del hogar. Y las que obviamente van a ser tomadas de sus rentas si es que la tuvieren y en su defecto del capital, siempre y cuando cuente con patrimonio, en este caso del menor de edad estamos hablando. Pero lo importante es que queda sometido al régimen de separación de bienes. Es una manera de proteger también al menor de edad. Entonces, estos impedimentos que la ley establece generan la posibilidad de deducir las oposiciones debidamente fundadas en consecuencia en la norma
para la celebración del matrimonio. Entonces, cuando una persona señalada en la ley tiene conocimiento de la existencia de impedimentos entre los contrayentes, impedimentos tienen que ser las que señalamos recientemente, puede presentarse ante el oficial público o en todo caso ante el Ministerio Público a denunciar que existen impedimentos para la celebración del matrimonio. Entonces, aquí tienen ustedes una definición de oposición, que es el acto mediante el cual una persona o una de las personas señaladas en el Código Civil autoriza y se presenta ante el oficial público que va a celebrar el matrimonio y pone a su conocimiento cuáles son los impedimentos que la ley establece y por tanto no puede celebrarse por la existencia de ese obstáculo legal. El Código Civil, a partir del artículo 151, señala o regula sobre la oposición al matrimonio y la ley 1266 del año 1987 establece desde los artículos 71 al 93 todo lo que refiere a oposición al matrimonio. En primer lugar, entonces, ¿quiénes pueden oponerse a la celebración del matrimonio? El artículo 73 establece que pueden oponerse los padres, los tutores, los curadores. Esto sería en caso de menores o de incapaces. Y el artículo 151 establece que pueden oponerse el cónyuge, los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. También habla del tutor o del curador según el caso y también en nuestro Código Civil legitima al Ministerio Público para deducir oposición siempre que tenga conocimiento de la existencia de un impedimento. Entonces, por eso es que hace rato mencioné que una persona puede denunciar ante el Ministerio Público la existencia de un impedimento en razón de que nuestro Código Civil habilita al Ministerio Público a presentarse a deducir oposición conforme a que el Ministerio Público representa a la sociedad. Entonces, por ello nada más es que dije que uno puede presentarse también al Ministerio Público. Es más, podría constituir hechos punibles cuando se trata, por ejemplo, de que uno de los contrayentes o ambos tienen vínculo matrimonial subsistente. Podríamos hablar del hecho punible de bigamia, por ejemplo. Entonces, se justifica que el Ministerio Público pueda presentar esta oposición ante el oficial que va a celebrar el matrimonio. Por tanto, ¿ante quién se va a deducir la oposición? Ante el oficial del registro del estado civil de las personas. ¿Qué tiene que hacer el oficial del registro del estado civil de las personas una vez que recibe esta denuncia? Primeramente, debe verificar si la denuncia reúne todos los requisitos que establece la ley. ¿Y cuáles son estos requisitos? En primer lugar, el nombre, apellido del oponente, ¿verdad? El oponente debe identificarse correctamente y este debe acreditar su legitimación, es decir, si es una de las personas que señala el artículo 73 de la ley 1266 o si es una de las personas señaladas en el artículo 151 del Código Civil. Y a la vez, otro de los requisitos es que debe señalar el impedimento, debe fundar ese impedimento y demostrar, no simplemente expresar, decir, no, tiene un vínculo matrimonial y no, ni siquiera puede acreditar mínimamente cuál es ese vínculo matrimonial anterior, que ustedes saben que el matrimonio, por ejemplo, se prueba con el certificado de matrimonio o al menos señalar en qué oficina podría estar registrado ese matrimonio. Entonces, este es el contenido de la denuncia. En cuanto a la forma, puede ser en forma verbal o en forma escrita. Puede ser cuando se realizan ambas formas, sea verbal, el oficial va a redactar un acta de ello. Y si es en forma escrita, el oficial igualmente debe transcribir en el acta dicha denuncia. Ahora bien,
¿Qué es lo que pasa cuando el oficial recibe la denuncia y la denuncia reúne todos los requisitos que la ley establece? En ese caso, el oficial debe correr traslado o dar vista a los contrayentes por el plazo de 3 días. Eso es lo que establece el artículo 75 de la ley 1266 del año 87. Dentro de este plazo, los futuros contrayentes deben manifestar si es que la causal es verdadera o es falsa, ¿verdad? Si alegan que es verdadera, obviamente el oficial no puede celebrar el matrimonio. Ahora bien, si niegan la causal, este oficial del registro del Estado Civil de las personas debe elevar, copia de las actuaciones y todos los documentos que hayan sido agregados con esa denuncia al juez de primera instancia en lo civil y va a suspender la celebración del matrimonio hasta tanto se determine sobre la veracidad de la denuncia, hasta tanto se resuelva entonces sobre la denuncia. Ahora bien, el juez de primera instancia en lo civil debe resolver sobre la cuestión a través de un juicio de trámite sumario, nos dice la ley 1266 del año 87, y debe intervenir el Ministerio Público dentro del juicio que se tramite entre los contrayentes, que serían las partes los contrayentes, la persona denunciante y el Ministerio Público que tiene intervención necesaria en estos casos. Luego que el juez resuelva si hace o no lugar a la denuncia, por tanto si quedó probada la causal o no, luego resuelve y va a remitir copia de ello al oficial del registro del Estado Civil de las personas. Entonces si quedó probado, obviamente el matrimonio no puede celebrarse. Si no es así, el matrimonio se va a celebrar y se imponen las costas al denunciante. Y esto es el desarrollo en extenso de la lección que corresponde a impedimentos y luego vamos a pasar a desarrollar los casos que ya fueron enviados al aula virtual.